no hay preguntas, quizás podemos hacer el voluntariado del Ejército. Sí, por favor. Buenos días. Tengo dos preguntas, bueno, que son más inquietudes, ¿no?, respecto a lo que se ha expuesto. Quiero agradecer a los ponentes, muy interesante respecto a su conocimiento en esta ruta que estamos hacia OCDE. La primera es, nos hablaron sobre estándares, que tenemos que emparejarnos hacia estándares OCDE. Me interesaría conocer un poquito más respecto a, en materia estadística, cuáles son los estándares a los que deberíamos apuntar. Ese es uno. El otro es respecto a al sistema de estadísticas territoriales. Mi pregunta es si es que dentro de este marco se plantea alguna vinculación entre los procesos de uso del suelo en las áreas específicamente lo que corresponde a zonificación de la tierra, con lo que realmente está ocurriendo en las áreas urbanas donde se están desarrollando también industrias que afectan el medio ambiente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieren contestar o recolectamos más preguntas. Sí. Otra pregunta, creo que por aquí en la tercera fila querían hacer una pregunta. Gracias. Mi nombre es María Elena González, de Costa Rica. Primero quería felicitar a Perú por esa organización tan completa que tienen en este proceso. Me parece que les va a ir muy bien con ese entusiasmo y esa organización que están mostrando ahorita en el evento. No solo es un comentario que no quería dejar pasar. Al principio de la exposición de Karen Trujillo, ¿sí?, ella hablaba sobre los indicadores subjetivos, sobre indicadores cualitativos. Yo sé que la intención no era decir que no eran útiles, sino más bien era destacar la importancia de generar mayor información desagregada, cuantitativa, etcétera. Pero además, como parte de este proceso OCDE, también nosotros hemos identificado la necesidad de generar más indicadores también de tipo subjetivo. O sea, que ahorita la estadística va más allá de los números y es muy importante las percepciones de la población, de los empresarios, las percepciones en términos de su salud, indicadores sobre bienestar, sobre satisfacción de vida, etcétera. Entonces me parece que es también un esfuerzo que hay que hacer a nivel del Sistema Estadístico Nacional de pensar también no solo en indicadores cuantitativos, sino en la necesidad de incorporar algunos otros indicadores de tipo subjetivo. Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Quizás recopilamos una pregunta más antes de contestar. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Raquel Frasinetti, del INEI Perú. Bueno, tenía 3 preguntas, no sé si las puedo formular. Una es para la señorita Arobes. Entendí que el estudio de gobernanza pública culminó y quisiera saber, ahondando en este proceso OCDE, cuáles son los siguientes pasos a seguir y qué estadísticas se estarían requiriendo en estos siguientes pasos. La segunda es para la señorita Karen Trujillo, que nos pudiera explicar un poquito más sobre lo que es la estrategia de capacidades. Sé que creo que en ese contexto está lo del PIA, o no, de repente me equivoco, pero en qué consiste, y igual, ¿no?, qué estadísticas, encuestas o estudios se necesitarían para poder desarrollar esas estrategias o implementarlas, o saber un poquito más de qué consiste. Y para el señor Vargas Espejo, en la OCDE, ¿cómo manejan o establecen lineamientos para este tema del urbano rural? ¿O es que manejan otras definiciones o lineamientos relacionados con este aspecto, ¿no? Para el señor Vargas Espejo.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que con esas preguntas vamos a… ¿Perdón? Empezamos a contestar y luego hacemos otra ronda de preguntas para que no nos olvidemos de cuáles han sido las preguntas. ¿Cuál de ustedes quiere empezar? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, gracias. Voy a empezar con la última pregunta. Una vez concluido el estudio, nosotros estamos a la espera de la versión final en inglés y en junio nos van a hacer llegar la versión ya en español. Ambas versiones se van a poner a disposición en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros para que se pueda difundir, para que sea de acceso público. ¿Qué viene después? Después viene el plan de implementación, ¿no? Entonces es cómo implementamos las recomendaciones que salen a partir del estudio de gobernanza pública. Y eso es un trabajo de poder determinar las prioridades, porque habrá reformas que se podrán ejecutar en el corto plazo, pero habrá reformas mucho más sustantivas que van a implicar modificaciones en términos de leyes orgánicas, ¿no? Y eso implica también un trabajo con el Congreso. Entonces, lo que corresponde es la elaboración del plan de implementación y la programación de estas actividades, ¿no? De las acciones que va a llevar a cabo el gobierno y también la implicancia que tiene en términos de modificaciones de marco normativo. Con relación a la pregunta de los estándares, no voy a entrar en detalle al estándar de la estadística per se, pero sí graficar lo que son los estándares en términos, por ejemplo, de lo que hemos trabajado en la Secretaría para lo que es gobierno abierto, ¿no? Entonces, un estándar OSD tiene que ver con generar políticas de gobierno abierto que promuevan la apertura de data. Y eso está muy vinculado con el tema estadístico. Entonces, es una práctica de la OSD promover políticas y estrategias para datos abiertos y además que sea data que pueda ser reutilizable, ¿no? Data que pueda, utilizarse en términos de cómo mejoramos prestaciones de servicios, pero también en términos de vigilancia social. Entonces, cuando hacemos una revisión de lo que son estándares OSD, básicamente nos encontramos con una suerte de principios que deben regir o conducir a la administración pública, ¿no? Entonces, con el tema estadístico, de repente después lo podríamos conversar justo con nuestros pares que han venido trabajando con nosotros el estudio de gobernanza. Bueno, respondiendo a la consulta en materia de estrategia de capacidades, esta es una actividad de carácter de diagnóstico que viene siendo desarrollado por el Ministerio de Trabajo, que justamente busca identificar cuáles son los requerimientos de básicamente las empresas o qué es lo que buscan o qué calificaciones o cualidades debería tener un trabajador para poder estar en la capacidad de poder ejecutar ese trabajo de modo eficiente. Entonces, básicamente esto es de carácter, claro, más amplio, que busca desarrollarse a través de este estudio de capacidades y el PIAC básicamente no forma parte o no se desprende específicamente de este estudio o de este reporte, pero constituye en sí un complemento porque es y representa una actividad aparte dentro de este programa País y también está bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo. Y bueno, básicamente este programa lo que busca es cuantificar y medir cuáles son los niveles de calificaciones en cuanto a la población que se encuentra en edad de trabajar. Lógicamente, para eso han elaborado una encuesta bastante detallada que incorpora, lógicamente, variables cualitativas y tanto cuantitativas, por eso es la importancia justamente que se complementen y no enfocarse únicamente en datos cuantitativos. Y agradezco el comentario porque definitivamente es importante encontrar el complemento en ambos. No deja de tener importancia las variables, en este caso de carácter subjetivo, ya que en algunos casos hay hechos o situaciones que no pueden medirse necesariamente bajo variables cuantitativas y por eso la necesidad también de incorporar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas dos actividades justamente, tanto estrategia de capacidades y el PIAC, en sí se complementan, no forman en sí una única actividad, son dos separadas, pero se orientan a lo mismo, que es justamente identificar aquellas habilidades que se requieren a fin de fortalecerlas, implementar políticas para que puedan encauzarse o entrar a esa senda de justamente del trabajo formal, ¿no? Gracias. A ver,
Creo que Sara ya respondió el tema de los estándares. En todo caso, no soy experto en el tema de estadísticas y no tengo claro si hay un estándar. En todo caso, creo que el siguiente expositor le corremos la pregunta, le involucramos a él. Pero cuando hablamos de asumir los estándares, después de participar en las estadísticas que desarrolla la OCDE, y sus principales metodologías que ha desarrollado para este proceso. Otra vez, como digo, ellos tienen un regional outlook, que es una mirada regional, y el otro que es mejores para medir, que es muy similar en el concepto a lo que es el índice de desarrollo humano, pero que le llaman mejores vidas. Entonces, estos son dos índices que desarrolla la OCDE, que lo tiene para todo, no solo lo tiene a nivel de países, sino en el caso de Mejores Vidas lo tiene inclusive para las principales ciudades, lo mide y hace un análisis comparativo con los diferentes países. Entonces, más que estándares, que se hacen metodologías y en todo caso lo podrán responder a lo largo de este evento. En el tema del cómo se define lo urbano y lo rural, justamente, sí, la OCDE también ha desarrollado una metodología y les comento porque más o menos probablemente esto es lo que también está en el proceso de implementación de estas recomendaciones va a suceder. Para que sepan, Chile, por ejemplo, ya hizo un estudio de ciudades y una definición de ciudades junto con la OCDE. Justo también en este último evento de la OCDE se presentó la división, la identificación de ciudades de lo que era urbano y rural en Colombia, y probablemente también ese será un trabajo que vamos a desarrollar en el próximo año para tener claramente, y esa es la recomendación, ¿no? Definir claramente qué es urbano y qué es rural. Por supuesto, como toda metodología hay ciertos parámetros, pero al final también va a tener que haber un montón de trabajo interno para tomar las decisiones correctas que nos ayude a representar mejor la realidad que tenemos en el país. Y con relación a la última, una pregunta puntual que hicieron sobre el tema del uso del suelo, solo era un ejemplo de cómo podemos diagnosticar nuestro desarrollo urbano a nivel de país, ¿no? Actualmente estamos usando, por ejemplo, qué tantos proyectos de inversión pública están alineados a los planes de desarrollo urbano, pero también otro sería, por ejemplo, qué tanto del suelo urbano está generado por se genera como uso, como posesión del territorio, o sea, uso informal del territorio. O sea, como todos sabemos, no está definida acá en el Perú, no existe esa definición en donde vive la población, donde van las industrias, donde van los comercios, donde van las zonas logísticas, sino que todo está mezclado. Entonces, ¿qué tanto? Y todo eso se genera porque hay un asentamiento de los diferentes, ya sea de las viviendas, los negocios, de una manera con un alto grado de informalidad. No hay forma de medir esta problemática en el país, y creo que es un tema importante porque una de las conclusiones principales del estudio de desarrollo territorial es que tenemos mucha pérdida de eficiencia social por la forma desordenada que vivimos la mayoría de la población que reside en los centros urbanos. En todo caso, con eso creo que termina la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Si tuviéramos tiempo, creo que Luis quería hacer una pregunta. Bueno, buenos días con todos. Ante todo quería felicitar a los expositores. Mi nombre es Luis Calle, soy del Instituto de Estadística de Perú. Y mi pregunta va dirigida a Sara y a Karen con respecto al tema de la ejecución del programa País. Como bien mencionaste acertadamente, Sara, el programa País está contemplado para un periodo 2015 y 2016 con opción a renovarlo por un periodo similar, ¿no? En este caso, de cara a lo que es el objetivo nacional de que el Perú ingrese a la OCDE para el Bicentenario, la perspectiva del Ejecutivo ha considerado la posibilidad de extender este programa por un periodo adicional. Más que todo la pregunta es por el hecho de que, bueno, estamos abordando una serie de estudios y de análisis en los cuales hemos tenido la oportunidad de participar y pareciese que hubiese aún mucho más por hacer, ¿no? En cara y de vista a los problemas que nosotros adolecemos como país, ¿no? Esa sería la pregunta para ambos panelistas. Gracias.
Si alguien tuviera a lo mejor otra pregunta, una última pregunta para antes de cerrar la sesión. Así les doy tiempo para coordinar la respuesta. No. ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no, le doy la palabra a Karen del MEF. Bueno, para el caso de este programa País, lógicamente hubo un acuerdo inicial en donde se convocaron a sectores del Ejecutivo a fin de priorizar las actividades que iban a estar contenidas en él. Lógicamente, estos 2 años comprenden básicamente el desarrollo de estudios, eventos, reuniones con los sectores involucrados que finalmente van a hacer las propuestas también, que van a ser consideradas dentro de las recomendaciones que vayan a emitir. En principio no se ha definido aún, ni se ha firmado, no se ha aseverado que vaya a desarrollarse o vaya a aprobarse alguna extensión de este programa. Lógicamente no está cerrada esta posibilidad, incluso posiblemente podría aprobarse algún otro acuerdo que tenga una característica similar, porque en este caso, si bien es cierto, el programa País tiene un conjunto de actividades, pero en estos 2 años no se verifica o no se va a evidenciar el avance o el desarrollo de estas recomendaciones, porque lógicamente al ser propuestas o recomendaciones de política, estas abarcan un periodo mucho más amplio, que probablemente podrían demandar 2, 3 años más. Pero definitivamente, en este caso, este esfuerzo va a continuar, lógicamente, el trabajo con OECD, pero en principio no hay no se puede aceptar ni confirmar de que haya una extensión específicamente de este programa, pero el trabajo sí va a continuar. Yo quería añadir que el programa País de la OCDE es un concepto nuevo. La OCDE normalmente ha estado trabajando con países de forma un poco menos articulada y desde hace 2 años decidieron montar este tipo de proyectos que son más programáticos, incluyen muchas más áreas, ¿no? No es un proceso de acceso, sino que es un proceso de acercamiento a la OCDE y de trabajo muy cercano, ¿no? Sara antes ha mencionado que había otros 3 países que estaban en un proceso de programa País. En un principio no han definido qué viene después de un programa País, pero sí dejaron la puerta abierta a prorrogable por otros 2 años. Los programas País tienen 2 años. Entonces todo depende de la voluntad del país, todo depende del proceso y de cómo quieran ir avanzando, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por concluida esta sesión. Me parece que nos ha ayudado bastante a tener más contexto sobre la OCDE, sobre el programa País, sobre lo que ya se ha hecho y lo que se va a hacer. Y bueno, yo solo quería agradecer a los expositores por sus breves, concisas y estructuradas presentaciones, que nos ha ayudado bastante, y gracias a todos ustedes por su atención.